Uno de los temas del día que además genera expectativas como paliativo, pero expectativas al fin, está vinculado con el bono, con el mal llamado bono, porque es un adelanto de paritaria y eso hay que también tenerlo claro. Ese dinero que van a recibir los trabajadores en relación de dependencia, aquellos que están registrados y regularizados, es como una especie de anticipo a una paritaria que tendrá que acomodarse y ajustarse, lógica, por la inflación que ni siquiera llega a alcanzarla. Mariano, no sé si vos compartís con este concepto, con esta idea, pero de todas maneras está bueno también charlar cómo se ha dado, en qué marco se ha dado y cuándo se va a efectivizar. Sí, Luciana, ¿cómo va? Bueno, porque ya tenemos los detalles de lo que va a ser el decreto que firmará el presidente Mauricio Macri en las próximas horas, una vez regresado a la Argentina. Todavía no está claro si será un decreto simple, amparado acaso en la emergencia alimentaria que se sancionó días atrás en el Congreso, o será, al igual que el decreto, al igual que el bono de 2018, ustedes recuerdan el de noviembre del año pasado, que fue a instancias del... que fue un decreto de necesidad y urgencia. Esa fue la herramienta legal que se utilizó en aquella oportunidad para un bono que también fue de 5.000 pesos y cabe hacer la comparación con aquella oportunidad. Desde entonces, con un monto que todavía permanece en 5.000 pesos, hemos acumulado una inflación interanual que oscila del 55%, con lo cual ya a partir de eso podemos percibir la pérdida de poder adquisitivo que tuvo entre una ocasión y la otra. Pero lo que ya podemos decir es que hoy hubo una reunión muy importante en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo, donde participaron los técnicos de la CGT por un lado y de las principales cámaras patronales por otro. Me refiero a la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Confederación de la Mediana Empresa, que son, en líneas generales, los principales empleadores que van a estar abonando este adicional especial, que será no remunerativo. Si les parece, vamos a repasar. ¿A cuenta de futuros aumentos, así se va a establecer? Bueno, ¿esos no, 5.000? No va a tener taxativamente el término a cuenta de futuros aumentos. Sí va a contemplar la posibilidad de compensar lo que serán las revisiones de las negociaciones salariales. Ustedes saben bien... Pero cuando decís, a ver, digo para no marear un poco a la gente, no entrar en discusión nosotros tampoco, pero cuando decís la posibilidad de compensar, cualquier empresario te va a decir, no, yo lo voy a anotar cuando sea la próxima paritaria. ¿Quién te va a decir, no, doy el bono y cuando sea la próxima paritaria que vaya por otro carril? ¿Se entiende? Sí, es cierto lo que vos decís y es cierto que la conducta de los empresarios, casi diríamos que hasta lógica en estos casos, es tratar de minimizar los costos lo más posible y seguramente lo van a utilizar esto como argumento en las próximas paritarias, pero yo me detendría inicialmente en cuál va a ser el impacto en estas paritarias que todavía están rigiendo, porque no nos olvidemos que hay, si bien prácticamente todas, por no decir todas las negociaciones salariales de este año ya están cerradas, hay algunas que cerraron más temprano, otras que cerraron mucho más próximas en el tiempo, y sobre ellas, cuyas cuotas todavía se están ejecutando, porque también digamos que la mayoría, por no decir todas de nuevo, de las negociaciones salariales se pactan en forma escalonada, y dentro de este escalonamiento la mayoría también no han percibido todas las cuotas de sus aumentos salariales. Bueno, ahí es donde va a tener incidencia, ahí es donde va a tener una incidencia parcial, perdón, pero donde va a tener más incidencia es en las revisiones. Ustedes saben que también este año, a diferencia de 2017, cuando el gobierno, para zafar del empantanamiento de las negociaciones salariales, había dispuesto una cláusula gatillo que automáticamente, en cuanto la inflación superaba los montos acordados, hacía que hubiera una renegociación de los acuerdos salariales. En este caso, al igual que en 2018, lo que rigen son cláusulas de revisión. Y en ese punto es donde seguramente este bono va a entrar como variable de ajuste, porque está taxativamente, cuando quieran lo repasamos, en los 4 artículos que va a tener este decreto. Ahora, Mariano, y le damos paso a Agustina. Algunos empresarios en este contexto, en este encuentro que vos comentás que existió esta mañana, los empresarios están reclamando pagarlo en 5 cuotas. ¿Hay una posibilidad cierta de esto? Bueno, justamente sobre eso también iba a preguntar, me sumo a tu pregunta, sí, para no repetirlo después. Las 5 cuotas que digo, no es lo mismo que se haga todo el pago en 1 o en 2 cuotas que se haga en 5. Vos lo decías, de forma escalonada, esos aumentos. Pero ¿qué incidencia puede tener este bono de 5 cuotas, o sea, de 5.000 pesos en 5 cuotas en el objetivo que tenía? Bueno, como siempre, y en todos los casos, también respondiéndole a Adrián, en un contexto inflacionario, cualquier cuota termina licuando el impacto decisivo en términos nominales. Es decir, vos podés decir, bueno, 5.000 pesos me sirven, no me sirven,
seguramente te sirven menos que los 5.000 pesos del año pasado, que ya eran para muchos insuficientes, pero si aún así los partís en 5 cuotas con una inflación que estamos teniendo de un promedio del 3 al 6%, porque la verdad que ya no hay promedio de la inflación en este caso, a partir de la disparada que hubo después de las primarias, hemos tenido algún mes de 4, ahora se habla que va a haber mes de 6. Es muy difícil saber cuál va a ser la inflación y todo eso va a generar necesariamente una baja. Y pero te digo algo más del dato del impacto de la devaluación. El CEPA hizo un estudio de cuánto es la recuperación con este bono. La recuperación, que tampoco es bono, digo, de este adicional como vos llamaste o de este anticipo, como lo quieran llamar. De agosto hasta ahora, que vos lo que estás incluyendo fuertemente es la posdevaluación, el recupero es solamente del 35% con este bono. O sea, es realmente pequeño en relación a la pérdida de agosto hasta ahora de los trabajadores asalariados. Bueno, y había Digo, otras para agregar el estimaciones dato. que daban cuenta, lo repasábamos acá también, que si lo que se pretende es recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 4 años de gobierno, el bono debería ascender a 250.000 pesos. Por supuesto, una cifra que es exorbitante e impagable, ¿no? Pero eso es lo que se necesita para recomponer en promedio los salarios. Ahora, Mariano, tenemos un punteo de los 4 puntos más importantes de este bono, que vos lo que estás informando es que todavía el decreto no se firmó. Hay que esperar que Macri llegue de los Estados Unidos. hay que esperar la vuelta del presidente de su viaje, pero lo que es importante de decir es que en este caso ya están acordados cuáles van a ser los 4 puntos centrales de este decreto. Insisto, todavía se verá si va a ser un decreto simple o un decreto de necesidad de urgencia, pero esto es lo que se le va a presentar al presidente de la Nación como acuerdo de partes. Por supuesto, tiene que pasar el filtro de Legal y Técnica, de la Secretaría de Legal y Técnica, y una vez de ese filtro se sabrá, por un lado, cuál va a ser el detalle de la instrumentación de este decreto, pero ya lo que podemos anticipar es cuál ha sido el acuerdo al que llegaron la CGT, la Unión Industrial y las cámaras de comercio y construcción. 5.000 pesos que los trabajadores los van a recibir para ir repasando cada uno de los puntos. Lo van a recibir los trabajadores en el mes de octubre. En el mes de octubre, eso es importante decirlo, porque en algunas otras ocasiones se había pactado pagos extras con alguna fecha específica, y lo que me explicaban recién es que eso de alguna manera encorsetaba a los negociadores. Si mucha o poca parte de la discusión de este bono se va a trasladar a los convenios colectivos de trabajo, a las paritarias, la idea es no generar una suerte de efecto puerta 12 en el ministerio para que se puedan administrar correctamente, pero que lo importante sea que durante el mes en curso se pague efectivamente este bono. Esto es importante y está bueno en lo que apuntás cuando escribís la nota al respecto y que lo puedas aclarar para muchos trabajadores que están mirando y los trabajadores, por supuesto, que están registrados porque si no quedas totalmente afuera, que los trabajadores que cumplen horario reducido percibirán el proporcional. Exactamente. Sabemos que hay muchos convenios colectivos de trabajo que tienen contemplada la media jornada o trabajadores a tiempo parcial o que tienen trabajos de estación, pero en ese caso lo que se va a tomar es la cantidad proporcional de horas para hacer el cálculo de cuál va a ser el pago definitivo de estos 5.000 pesos como máximo. A ver, Mariano, seguimos repasando el punto 3. Los empleadores que hubiesen dado compensaciones a partir del 12 de agosto podrán tomarlas a cuenta. Sí, me explicaban también en ese sentido que hubo algunos casos donde los empleadores se pone una fecha interesante que es el 12 de agosto, porque justamente es el día posterior a las primarias. El día posterior a las primarias es cuando el dólar empieza una carrera alocada que va de 48 a 62 pesos, para luego estacionarse un poco en torno de los 60 pesos. Pero en ese sentido hubo algunos empleadores, en todo caso se comprende la situación de aquellos empleadores que hubiesen dado algún tipo de compensación diciendo, bueno, antes que vengan y me hagan una medida de fuerza porque se les disparó en algo, yo le voy a dar a los trabajadores esta compensación. Bueno, en atención a eso, lo que hace el bono en este caso es contemplar la posibilidad de absorber esos montos. Los excluidos, ya lo hablamos, todos los no registrados están excluidos, pero acá un lamentablemente, punto importante. y no están excluidos taxativamente, vamos a Claro, decirlo. no. Están excluidos lamentablemente por la realidad de Sí, una economía sí, claro. cada vez más informal, cada vez más precaria,
y que a diferencia de la prédica del gobierno se ha hecho cada vez más informal Sí, en la cada vez Argentina. hay más monotributistas, todos ellos, por más de que haya una relación de dependencia, no Sí, los hay incluye. monotributistas que son trabajadores formales, No. pero lo que vos estás marcando es fraude laboral, es decir, hacer pasar por monotributo lo que debería ser un trabajo en relación de dependencia. Exactamente, pero como hay muchos casos que son monotributistas y en realidad es una relación laboral de dependencia, pero no están inscritos de esa manera, por más de que tengan una factura todos los meses a un mismo proveedor y trabajen permanentemente en ese lugar, por ahí hay alguno que está mirando, no van a recibir el bono, el adelanto, porque no están incluidos dentro de este decreto a firmarse. Sí, yo haría la siguiente aclaración en ese sentido. Vos viste que hay una máxima que es todo lo que la ley no prohíbe, tácitamente lo permite. Y me parece que es interesante, obviamente lo vamos a poder conversar con algún abogado laboralista que nos aclare en este sentido, pero yo te adelanto una primera idea. Si no está excluido taxativamente, es decir, el trabajador en negro podría reclamarlo y debería reclamar incluso el pago de algún tipo de bono, porque si se entiende que existe una relación de dependencia, por más que esta no sea formal, el empleador debería hacer Pero esta Mariano, ¿a vos te compensación. parece que en las condiciones en las que estamos... Bueno. No, pero ¿Habrá hay... algún trabajador que se anime, que en otros contextos, ¿no? con pleno empleo o más cercano al pleno empleo, Está me parece clarísimo, que podría ser una situación en la que cualquier monotributista que sabe que es una relación de dependencia podría exigirlo? Me parece que hoy es difícil, por más de que está muy bien, debiera hacerlo, se la debiera está dar. clarísimo que en la vida real lo que vos estás planteando es absolutamente cierto. Lo que digo es que hay algunas relaciones donde no necesariamente el empleo informal, y creo que son los menos, son las excepciones a la regla, donde el empleo informal no es una acción necesariamente en desmedro del trabajador. Hay situaciones donde se pacta de alguna manera, insisto, son las menos y la gran mayoría son empleadores que incumplen la ley. Pero en algunos casos donde empleadores y trabajadores, esto es lo que muchas veces ha querido predicar el gobierno, pero en realidad son los casos, los casos minoritarios, donde empleadores y trabajadores pactan una suerte de salario informal en su totalidad o en una parte. Sí. En esos casos, cierto es que puede haber mayor potestad del trabajador de ir a reclamarlo. Y también es un llamado, en todo caso, a los empleadores informales para que, bueno, ya que los tienen en negro, por lo menos páguenles el salario, el bono, ¿no? Hablaba de los excluidos, ahora los exceptuados, que es otro tipo de condición, que son los que pertenecen al servicio doméstico, que hay una negociación aparte, Sí. los rurales y los estatales que ya tienen otro acuerdo. Sí, digamos eso que también es un anticipo que podemos dar. Tienen un convenio colectivo aparte estos sectores, sobre todo los trabajadores del sector rural, tienen un estatuto específico del peón rural y en el servicio doméstico también hay una legislación específica que no necesariamente aplica la ley de contrato de trabajo. Pero sí lo que podemos decir, y estamos en condiciones de confirmar, es que está abierta la negociación y está contemplado que de alguna manera el órgano donde se disponen los aumentos salariales para el servicio doméstico termine convalidando algún tipo de bono, quizás no del mismo monto o quizás no con el mismo tipo de impacto, pero algún tipo de bono para el servicio doméstico. Bien, vamos a